Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León y en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Identidades Étnicas, Derechos Cívico y Políticos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León. Extendemos un agradecimiento al Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales por el espacio brindado en este stand para esta presentación. A continuación, me permito presentar a quienes integran el presidium del día de hoy. Maestro Martín González Muñoz, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Licenciada Gema Villalobos Ante, promotora de Derechos Humanos. Doctora Rebeca Moreno Zúñiga, autora, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, agradecemos la asistencia del público presente. Saludo también a Norma Montelongo, quien nos apoya como intérprete de lengua de señas mexicanas. Gracias y bienvenida. Antes de iniciar, aprovecho para invitar a todas y a todos al stand 329 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León en esta Feria Internacional del Libro Monterrey 2024, en donde pueden obtener de manera gratuita todas las publicaciones que forman la producción editorial del Instituto. A continuación, y antes de ceder el micrófono, daré lectura a la síntesis curricular del maestro Martín González Muñoz, quien moderará la presentación de este libro, Identidades Étnicas, Derechos Cívicos y Políticos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León. Martín González Muñoz es economista por la Universidad de Guadalajara, maestro en procedimientos e instituciones electorales, producto del convenio entre Instituto Nacional Electoral y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue miembro del Comité Académico del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior Asociación Civil, para convocatorias del Concurso Nacional de Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. Fundador del Instituto Federal Electoral desde 1991, ahora Instituto Nacional Electoral, y cuenta con una trayectoria de más de 32 años en el área de capacitación electoral y la educación cívica. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Adelante, maestro, cedo el micrófono. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Identidades étnicas, derechos cívico-políticos de las personas indígenas y afromexicanas de Nuevo León. La obra coordinada por Félix Enrique López Ruiz, Rebeca Moreno Zúñiga y Esteban Picasso Palencia. Surge de la investigación que emprendieron para reivindicar el papel que han tenido dichos grupos en la entidad. El contenido del libro presenta un análisis diverso sobre la llegada de dichas poblaciones a la entidad, cómo está contemplada su identidad étnica y las acciones afirmativas que existen en Nuevo León para su participación en todos los procesos electorales. Este texto lo tenemos lanzado hace unos días, el 30 de septiembre, y pertenece a la colección editorial del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, denominado Texturas. Gracias por acompañarnos y a continuación voy a darle el uso de la voz a la licenciada Gema Villalobos, quien es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Nuevo León, ha sido promotora de derechos humanos, colaboradora en Xihuancali, Casa de la Mujer Indígena, donde funge como coordinadora de intervención comunitaria, fue fundadora de la colectiva Mujeres Indígenas de Nuevo León, destinada a prevalecer la autonomía económica de las mujeres indígenas que han vivido violencia. Y nos presentará que a lo largo de la obra se hace una exploración sobre la identidad étnica y las acciones de la sociedad civil respecto a sus derechos en el Estado. La pregunta directamente que queremos que nos haga favor de presentar es ¿qué aportaciones destacadas se pueden observar en este material que presenta este libro? Muchas gracias, bienvenida licenciada Gema Villalobos. Padiushi, la Yala Gema, la Tarari. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Soy Gema, mujer indígena zapoteca,
Y agradezco infinitamente al Instituto Estatal Electoral por siempre incluirnos a ejercer nuestra voz en todo aquello que tenga que ver con comunidades indígenas. Pues hablar un poco de identidad étnica es complicado cuando se hace investigación. A veces no se tocan pues todas las personas que estamos incluidas en esa identidad. En este caso, pues 23 millones de personas nos reconocemos en México como pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas. De esos 23 millones tenemos una diversidad de 68 etnias, de las cuales 52 las podemos encontrar en Nuevo León. Hay una representación de 52 comunidades distintas y pues en este libro pues solamente podemos ver un poquito de tres perspectivas. Uno, desde la postura de la comunidad náhuatl, porque solamente se abarca a 3 organizaciones de la sociedad civil que atienden a esta comunidad y en su minoría pues a otomís y mixtecos. Entonces estaríamos dejando fuera pues a 51 diferentes representaciones, ¿no? Que quizás tengan opiniones diversas sobre el tema de derechos, sobre el tema de etnicidad, sobre el tema de inclusión, sobre muchos otros matices, ¿no? El sentido de pertenencia pues es lo que nos une en la identidad étnica, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el uso de costumbre pues es la amalgama que nos une a esas 68 etnias en el país, ¿no? Porque aunque portemos nuestra indumentaria, sigamos plasmando nuestra iconografía sagrada en nuestros bordados, pues tenemos diferencias entre nosotros mismos. Entonces hablar de identidad étnica es un poco complicado y más cuando estamos en un territorio que no es 100% en donde confluimos de la mejor manera, es decir, donde vivimos discriminación, segregación, invisibilización, donde poco a poco todos los actores de la sociedad pues han contribuido a que se vayan caminando escalones para poder tener acceso, ¿no? Como en este caso los derechos político-electorales, que sería dar el acceso a hombres y mujeres indígenas para poder participar a un cargo de elección popular, ¿no? Pero pues estamos dejando fuera todos los criterios que nos pueden llevar a ser personas que podamos integrarnos, ¿no? A la participación política, porque no están definidos cómo debemos de ingresar, bajo qué condiciones o qué parámetros deben de tomar las personas que están involucradas en el proceso electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente en muchos de esos grupos aún no tenemos participación, es decir, no hay personas de comunidad indígena que puedan dar referencia si el proceso se está haciendo correctamente o no, o se está haciendo con pertinencia cultural. Entonces, todavía seguimos en manos de personas que no están contextualizadas con comunidades indígenas al 100% y pues que desgraciadamente toman decisiones desde sus criterios, ¿no? No desde la colectividad, que es como nos movemos o siempre hemos ejercido nuestra organización, las comunidades indígenas. Pues en cuanto a las acciones que tiene que ver con la sociedad civil, pues aquí solamente en esta obra se abarcan 3 asociaciones civiles. Como dije hace un momento, vuelvo y repito, solamente atienden en su mayoría comunidad náhuatl. Entonces es como para mí, como mujer indígena, preocupante que quien lea solamente crea que todas las mujeres indígenas que venimos a Nuevo León lo elegimos. Decimos un día voy a ir a Nuevo León y quiero ir a Nuevo León a trabajar en el trabajo doméstico. No es así. Sí, cierto, un número importante trabajan porque fuimos estigmatizados como mujeres solamente a trabajar en apoyo del hogar y los varones en el apoyo de la obra o la construcción, que ha ido poco a poco cambiando porque hemos tenido un poco más de acceso a la educación y hemos empezado a ejercer otros oficios o hemos tenido un poquito más la libertad para poder seguir ejerciendo nuestros oficios, que son las artesanías, ¿no? En la mayoría. Entonces es preocupante que la sociedad piense que todas las mujeres de nuestra comunidad salimos a una zona urbana. Por lo general pasamos por más de 3 estados para llegar a un lugar destino donde ya vamos a quedarnos definitivamente, ¿verdad? Si bien es cierto, la sociedad civil organizada ha participado muchas veces para impulsar a las comunidades indígenas. ¿En qué aspectos? Visibilizarnos.
decir que estamos aquí, decir en dónde estamos, las que sí hacen intervención comunitaria, ¿verdad? Porque es ir, insertarte en las colonias donde estamos congregados, que sí hay muchas colonias en Nuevo León donde estamos congregados, muchas comunidades, incluso hay territorios donde habemos varias comunidades en un solo territorio. Entonces, en eso nos ha ayudado la asociación civil. También ha participado en muchos de los procesos que hemos tenido para poder seguir garantizando, ¿no?, que nuestros derechos estén ahí, aunque sigamos sin poder ejercerlos, ¿no? Aunque tengamos que, ya después de aprobada por el Congreso una ley de derecho indígena en Nuevo León, tengamos que salir a la calle a marchar, a exigir que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. No he visto que la población en general tenga que hacer eso. Por lo general, cuando se dictamina una ley que beneficia socialmente, es inmediatamente turnada al Diario Oficial de la Federación. En el caso de comunidades indígenas no es así. Tenemos que seguir empujando para que eso suceda. Algunas veces, por las buenas intenciones, la sociedad civil también ha omitido, ¿no?, derechos colectivos. Es decir, en 2019, por decreto internacional, se solicita a los países que cuentan con comunidad indígena, que son 90 países en el mundo que tenemos población indígena, incluyendo México, que las leyes locales y federales se homologuen o se armonicen, ¿sí?, con el derecho internacional. Es decir, que estén claras y precisados todos los derechos humanos que tenemos todas las personas que siempre viajan con nosotros. Entonces, la asociación civil siempre es la primera que llaman, no siempre se convoca a la comunidad indígena, toman una decisión de hacer una modificación a la ley de derecho indígena que afecta a derechos colectivos y pues gracias a Dios hay organizaciones o instituciones que siempre están en pro de nosotros y entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decir se está violando un derecho colectivo, ¿no?, que no se puede decidir desde lo individual. Se nulifica el decreto 265 y pues entra un acto de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, una buena intención nos lleva a retroceder 12 años. ¿Por qué? Porque durante este tiempo que se aprueba la ley de derecho indígena hubo muchas modificaciones a los artículos. Entonces, solicita a la comisión que solamente se permanezca vigente la ley original, que es la ley que se decretó en 2012 en el Diario Oficial. Entonces, en 3 años retrocedimos 12. Y la asociación civil nuevamente vuelve a ser llamada para que tomemos esta reparación del daño, pero también nos topamos con que el gobierno omite que tenemos ese derecho, ¿no? Y quieren hacer consultas que tienen que ver con derechos colectivos en 2 sesiones, cuando la ley de derecho indígena nos llevó 6 años para llegar al 2012, cuando la acción afirmativa para el acceso a político electoral nos llevó año y medio, año 6 meses, ¿no? Entonces estaríamos hablando que una próxima consulta, el mínimo tiempo que nos llevaría organizadamente sería 1 año y medio. Entonces no podemos determinar derechos colectivos en 2 sesiones de 4 horas. Entonces para nosotros es una labor que siempre tenemos que hacer, el recordar cuál es nuestro derecho, por qué estamos aquí, por qué tenemos que pelearlo desde la comunidad. Aunque si bien la sociedad civil organizada acompaña, pues siempre quiere como tomar las decisiones por nosotros. Y en derecho comunitario pues se usa el uso y costumbre, ¿no? La libre determinación nos da ese derecho y el uso y costumbre es que nosotros nos congreguemos, elijamos quién nos va a representar y se vota a quién nos va a representar para tomar las decisiones que van a, pues en este caso, beneficiar a toda la comunidad. Y tan participativos somos que el año pasado, en junio de 2023, nos pudimos reunir 12 diferentes etnias y la representación afrodescendiente que antes no se había tomado tanto en cuenta. Entonces, siempre hemos estado ahí. Me encanta aprender ahora que lo que no se nombra no existe. Entonces, quiero nombrar que quienes sostienen los procesos de las consultas o de las leyes o de las acciones afirmativas somos la comunidad. La comunidad es la que desde principio a fin estamos ahí, activos, y que no hay quien nos acompañe económicamente, porque tenemos que destinar de nuestro ingreso familiar los traslados, porque nunca son en nuestro territorio, siempre son en territorio de la estructura gubernamental o de la sociedad civil. Entonces, el desplazarnos siempre ha sido un gran tema para las personas que pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas y hasta hoy en día es algo que no se visibiliza. Entonces, para mí es muy importante nombrar
que la ley, por ejemplo, de Derecho Indígena del 2012 no se hubiera logrado pues sin Claudina, sin Arcadio, ¿no? Sin Pablo, sin Emiliana Pérez, que son personas que no están nombradas, ¿no? Entonces hay que empezar a nombrar todas las partes que llevan a cabo el proceso, tratando de no hacer solo visibilizar a una sola parte o adjudicar a una sola parte el proceso. Gracias. Muchas gracias. Licenciada Gema, sin duda alguna nos ha presentado información sumamente importante y gracias por su entereza, por su entrega, siempre en pie de lucha en garantizar los derechos cívico-políticos de las personas indígenas y de los afromexicanos. Nos consta porque nos ha acompañado durante muchos años. Siempre muchas gracias. Y vamos a continuar. Al final, ¿tiene algunas dudas? Por favor, preguntas, observaciones, con mucho gusto los vamos a atender. Vamos a continuar ahora con la doctora Rebeca Moreno, quien cuenta con un doctorado en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Trabaja como profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y forma parte de la Comunidad Filosófica de Monterrey AC. Sus líneas de investigación son migración indígena urbana, espacio urbano, personas afrodescendientes y gentrificación. Le vamos a pedir que nos comparta en los próximos 5 minutos. Como coordinadora y autora de esta obra, ¿cuáles son los principales hallazgos de esta investigación centrada en los derechos de la población indígena? ¿Qué retos y acciones habrá de enfrentar desde la academia, desde la sociedad civil y los diferentes sectores de la ciudadanía para que tengamos una sociedad más igualitaria? Muchas gracias, doctora, bienvenida. Gracias, buenas tardes, es un gusto estar aquí entre ustedes. Para dar respuesta a la pregunta voy a leer un breve escrito. Debo destacar que uno de los principales planteamientos del libro es el análisis interdisciplinario. Las y los autores provienen de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, como la filosofía, la sociología, la antropología y la economía. Esta expertise tan diversa permitió lograr una evaluación integral de la situación de las personas afrodescendientes e indígenas migrantes en Nuevo León. En este tenor, otro elemento importante que se aborda en el libro es el que cuestiona el exterminio de indígenas de la región y la no existencia de poblaciones afros en Nuevo León. De ahí que el libro presente un recorrido histórico que aboga por la reconstrucción de una memoria social alternativa, a la que por tradición describen los procesos de divulgación cultural en el Estado y cuyo relato insiste en el exterminio de poblaciones indígenas y afros y admite la desaparición de todo vestigio o herencia en la configuración cultural de la región. Por lo tanto, y ante la diversidad cultural en la que vivimos y hemos vivido siempre, esto se traduce en su reconocimiento y en la necesidad de una legislación que la garantice y la proteja. Para un mejor entendimiento de este asunto, basta que las y los lectores se aventuren en el capítulo 2 del libro titulado Indios enemigos y negros esclavos, identidades deterioradas, prohibidas e intrusas, que escribe Félix López Ruiz. De manera concreta, el libro reflexiona sobre los retos que la migración de población indígena y afrodescendiente plantean para la identidad regional, así como para su ciudadanización, como queda plasmado en el capítulo 3, escrito por Rolando Picos y una servidora. La presencia de estas poblaciones en el Estado plantea retos no solo para ellas mismas, tales como hacerse los medios y recursos para sobrevivir, así como sortear la discriminación y la vulnerabilidad social de la que son objeto, sino también exige de los gobiernos locales el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas y programas sociales que atiendan a estos sectores poblacionales. Otra de las principales aportaciones del libro es la de dar voz a los actores, tanto de la población indígena como de las organizaciones de la sociedad civil. Así se recogen testimonios de integrantes de dichas organizaciones, integradas por personas indígenas y no indígenas, que se han abocado a resolver las problemáticas más apremiantes de la población indígena,
tales como la reubicación residencial, el reconocimiento legal de las personas a través de documentos oficiales como las actas de nacimiento, el rezago educativo y el acceso a los servicios de salud, así como la generación de una estructura organizacional para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, tal como queda plasmado en el capítulo 4 de este libro, escrito por Marisa Rodríguez, una servidora, Rebeca Moreno y Félix López, donde se da voz a miembros de la organización de la sociedad civil como Sihuame Mochilla, Procuración de Justicia Étnica y Consejo de los Pueblos Indígenas de Nuevo León. El libro tiene a bien el haber trazado la ruta crítica de las acciones afirmativas y las estrategias para la consecución de la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas en el Estado de Nuevo León de 2012. Dicha ruta da cuenta de los pasos previos para el establecimiento de esta, desde los encuentros donde se reflexiona sobre los indígenas de Nuevo León, sus necesidades e inquietudes, hasta la creación de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, para consecuentemente lograr la aprobación y publicación de la Ley de Derechos Indígenas en Nuevo León, su reforma para incluir a las personas afromexicanas en 2019, entre otros sucesos que se extienden hasta 2023. A pesar de la consecución de la ley que valida los derechos de personas indígenas, aquí uno de los principales retos es hacer efectiva la ley y que sea aplicable en las distintas administraciones municipales a través de la creación de comisiones indígenas en cada una de ellas. Algunos pasos ya se han dado, unos pocos municipios cuentan con dichas comisiones y los procesos electorales de 2021 y 2024 han incluido ya candidaturas de personas indígenas, sobre todo mujeres. Esta información se encuentra de manera más detallada en el capítulo 5, escrito por Félix López, Rebeca Moreno y Esteban Picasso, y en el capítulo 6, elaborado por Félix López, Javier Hernández y Tirso Medellín. Finalmente, quiero concluir con una cita del último capítulo del libro, de la autoría de Rolando Picos y Félix López. Deben generarse acciones sociales contundentes a favor de la justicia social y la dignidad, acciones planeadas, participativas e incluyentes que no solo transformen nuestra realidad, sino que la resignifiquen. Es apremiante comenzar por cada casa. En la nuestra, Nuevo León, es requisito perentorio admitir la existencia de los pueblos indígenas como parte de la conformación histórico-social de esta entidad. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos, doctora, gracias por presentarnos el documento de manera general muy completo y dejarnos unas palabras muy claras en su exposición. Una legislación que les garantice y proteja esos derechos de identidad, ¿sí?, de las personas indígenas y afromexicanas. Tenemos grandes retos. ¿Cuáles son? Sortear esa gran discriminación que tienen enfrente y también esa gran vulnerabilidad a la que están ellos expuestos. Entonces, sin duda alguna, creo que también agradecer a estas organizaciones ciudadanas que forman parte, que sí, son 3, faltan muchas por sumarse, pero sin duda alguna, gracias a Sihuame Mochila, a la Procuración de Justicia Étnica y los consejos de los pueblos indígenas que se sumaron a este proyecto y pudieron documentar para dejar testigo pleno de la situación que les han pues enfrentado a lo largo de estos años para poder llegar y tener mejores condiciones de vida. Y nosotros, por supuesto, desde el instituto seguir haciendo este tipo de publicaciones para seguir construyendo ciudadanía, una ciudadanía más plena, una ciudadanía más consciente, una ciudadanía que tenga que nos permita llevar a cabo unos ejercicios más racionales, proactivos, críticos, del acceso a los derechos, a la formación de un juicio, de una acción que nos permita participar de manera proactiva en los derechos públicos,
involucrarnos, acompañar más a nuestros gobernantes y no solamente cada 3 años yendo a emitir el voto. Ahí inicia y ahí tenemos nosotros que darle este acompañamiento a nuestros gobernantes para que puedan ellos atender esos compromisos que en campaña nos hicieron. Bien, pues entonces está por llegar nuestro tercer ponente y bueno, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto ahorita la atendemos y pasa ahorita la decana a formársela. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, déjame, buenas tardes. Quisiera lo que comentaba Gema y Rebeca. Gema, decías que hay 54 pueblos indígenas representados en Nuevo León. 54. Y de los cuales, o entendí mal, que 3 solamente están representados en el libro que se publica. 2012-2013 fue la primera ley que se hizo en Nuevo León. Viene todo el proceso y en 2021, que me tocó participar a mí, ver el tema, yo soy de la comunidad gay, por ejemplo, y a diferencia de ustedes como comunidad indígena, se pide a quien participa como comunidad indígena que exista una especie de certificación, no así con nosotros, que tendría que hacerse también. La acción afirmativa, por lo que tengo entendido, debe ser cuanto la ley no norma una participación política. La acción afirmativa está vigente, la ley lo dice actualmente, pero curiosamente no hay un solo representante de la comunidad indígena en el Congreso, por ejemplo. Y entonces mi pregunta final es, ¿qué pasa con la reforma al artículo 2 constitucional del 30, publicada el 30 de septiembre? ¿Y qué pasa con la materialización de los derechos en el Congreso o en otras instancias del gobierno? Digo, ahí está la ley, pero falta, ¿no? Muchas gracias, muy importante lo que acaba de comentar. Sobre todo la publicación a la modificación del artículo 2 constitucional. Antes del 30 de septiembre de 2024, las comunidades indígenas, incluyendo las personas que pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas, solo éramos entidades de referencia, no éramos sujetos de derecho. A partir del 30 de septiembre de 2024, no cualquier persona podrá decidir por nosotros, porque nosotros somos sujetos de derecho colectivo, no individual. Algunas personas desconocemos que el derecho individual emana del derecho colectivo. Sin el derecho colectivo, ninguna persona tendría ningún derecho desde lo individual. Entonces, este parteaguas va a impulsar o empujar a muchas instituciones como al instituto. Le va a tocar empezar a trabajar en esos criterios que no están definidos, que mencioné al principio, que quede, como dice aquí el compañero, solo a las comunidades indígenas nos piden que comprobemos nuestro origen. A ninguna otra persona que va a postularse para un cargo de elección popular se le exige algún documento de ese más que la residencia. ¿Cuánto tiempo llevas residiendo en el municipio? A nosotros, aparte de eso, se nos pide certificar por alguna organización o sociedad civil que somos indígenas. Sigue siendo un acto discriminatorio, pero lo asumimos para tener acceso. Entonces, todos esos criterios que van a conllevar nuestra participación, tendremos que generar una acción afirmativa para que se convierta en ley a través de los agentes que siempre nos han impulsado a que eso se logre, como es el Instituto Estatal Electoral, y tendremos que llevar a cabo mesas que nos lleven a determinar y cerrar esas puertas para que nuestro acceso pueda llegar al Congreso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la participación política electoral ya estamos, pero solamente a nivel regidurías. Es hasta donde ha llegado nuestra participación. Hay mujeres y hombres indígenas a nivel regidurías, pero de ahí no hemos pasado y necesitamos llegar, como bien mencionan, al Congreso para poder seguir mejorando y garantizando los derechos que nos salvaguarden a todas las comunidades. Pero el 30 de septiembre será histórico. A partir de 2024, muchos tendrán que detenerse antes de hablar o de querer ejercer modificaciones sobre derechos colectivos de comunidades. Damos la bienvenida al maestro Galileo Reyes Hernández, activista en derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Continuamos con la sesión de preguntas, respuestas y cualquier comentario es bienvenido. Bueno, nada más quisiera, hola Galileo, nada más quisiera comentar en base a lo que dices, Gema. Así como ha habido la paridad total entre hombres y mujeres en el Congreso, para poder normalizar y que una acción afirmativa materialice una participación, sería
bueno, suena utópico decirlo, que sea obligatorio en tanto no exista la voluntad política para poder acceder de manera libre y sin problemas una mínima de participación indígena en el Congreso. O sea, debe haber una no participación, perdón, representación. Participación la hay, representación, ¿no? Cedo el micrófono al maestro Martín González Muñoz para continuar con esta presentación y con la exposición del maestro Galileo. Muchas gracias, continuamos y bienvenido al maestro Galileo. Él es abogado, especialista en derechos de los pueblos indígenas y comunidades indígenas. Cuenta con una maestría en trabajo social con orientación en proyectos sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es consultor en proyectos sociales, culturales y productivos, así como asesor en procesos electorales y legislativos. Es fundador de la Asociación Civil Procuración de Justicia Étnica. Antes de cederle el uso de la voz, le solicitamos nos pueda compartir, maestro, respecto de los primeros apartados de la obra, cuál es su reflexión sobre el panorama histórico y cultural de la población indígena y afroamericana en Nuevo León. Perdón, población indígena y afromexicana en Nuevo León. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Pues en particular la obra lo que aporta es esta, digamos, adversidad de exclusión que han vivido personas y pueblos indígenas. En un inicio, esta adversidad en particular estaba centrada en no documentar la presencia y resaltar la identidad de las personas indígenas. Las personas indígenas a lo largo del tiempo en el estado de Nuevo León han estado presentes, han sido parte importante en la construcción y desarrollo de lo que hoy es Nuevo León. Esa participación no ha tenido ese reconocimiento como debería, ¿no? Precisamente el tema del reconocimiento de los derechos que se gesta a través de un proceso de empuje de organizaciones de la sociedad civil, de la participación de las comunidades indígenas, personas indígenas en lo individual, y también como esta obra que es un aporte a sistematizar ese proceso que ha vivido, ese proceso histórico, político, democrático, que se ha tenido que gestar para poder tener el avance de derechos. Ha habido este reconocimiento ya en la Constitución local, en las leyes, una ley secundaria que tenemos actualmente en Nuevo León. También ahora, este reconocimiento de la participación política de las personas indígenas en los procesos electorales para que sean parte de espacios de representación popular, pero este reconocimiento, así como este último reconocimiento, como el reconocimiento de derechos, pues ha sido a través de ese empuje, de estos actores que he mencionado. Esta obra precisamente apuntala, sistematiza este proceso, que es muy importante que lo conozcan las personas que se suman a la academia, personas de comunidades indígenas que ya llegan en este momento donde ya hay un reconocimiento legal, este reconocimiento que se tenía de forma muy general en la Constitución local, en la Ley de Derechos, uno de los tantos temas pendientes que es el tema de las agendas pendientes que había a las personas indígenas que vivimos en Nuevo León, pues ese era el tema de la participación y representación política. Esto se hizo a través de una medida administrativa emitida precisamente por el Instituto Estatal Electoral, que posteriormente tuvo cabida en una reforma a la ley electoral local. Esto pues va generando una plataforma de derechos que, si bien son acciones afirmativas, que es uno de los temas que aborda
el libro, pero desde el recorrido histórico, desde cuando llegan los pueblos en diferentes momentos que se documentan, el escenario ha sido de exclusión y de marginación, y que ha tenido que ser a partir de estas medidas administrativas, acciones que hace la sociedad civil, el aporte que hace la academia en documentar esto para ir avanzando en este reconocimiento. Pero es necesario este tipo de libros porque, digamos, documenta este proceso de camino de las identidades indígenas que persisten, que se reproducen, que no son estáticas, que se van moldeando a los diferentes escenarios políticos, culturales, democráticos, y que son procesos, digamos, interminables. El tema es que vamos avanzando en el reconocimiento de estos derechos y vamos viendo otras agendas pendientes. Hasta ahorita, digamos, quienes han participado como representantes populares de comunidades indígenas, de las diversas comunidades indígenas, es necesario voltear a ese reconocimiento que ha habido, ¿no? O sea, la antesala de todo esto para producir un reconocimiento legal y que haya agendas pendientes. Hay políticas públicas que se materialicen en los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipales, y precisamente todo este reconocimiento que, digamos, que es la parte con la que culmina el libro de documentar, es cómo hacer realidad todas esas deudas históricas que en lo general los pueblos indígenas tienen en Nuevo León y cómo materializarlas en acciones públicas de esos 3 órdenes de gobierno: los temas culturales, educativos, de representación política, que se tienen que perfeccionar, como ya comentaba el compañero Mario. Si bien tenemos acciones afirmativas que garantizan la participación de regidurías indígenas, también está pendiente la representación política en el Congreso. Y es un tema pendiente que creo que se tiene que ir perfeccionando, y estos aportes desde la academia, que aparte de las personas que son autoras de estos libros, no solamente han estado desde esta visión netamente académica, sino que han explorado esta parte del activismo que también suma desde la academia y precisa de forma concreta todo este recorrido de las identidades indígenas y su reconocimiento de derechos que se vayan garantizando de aquí en adelante. Llegamos a un punto de reconocimiento y a partir de ahí es seguir avanzando en estas agendas. Y vivimos en un contexto urbano en donde estas problemáticas, que como el tema indígena se cree un tema, digamos, de forma general, hay agendas particulares de las diferentes comunidades indígenas que viven en Nuevo León. Hay presencia de 56 pueblos indígenas en Nuevo León, de acuerdo a los censos, que son los que documentan la presencia, y habrá igual o más número de agendas sociales, políticas, culturales, que habrá que desarrollar a través de políticas públicas. Entonces, este es un gran aporte que, digamos, de documentación y de lectura obligatoria para quienes de alguna manera en algún momento nos involucramos en este tema de reconocimiento de derechos indígenas. Muchas gracias, maestro Galileo Reyes. Y bueno, pues sin duda alguna aquí nos presentó no solamente el reconocimiento, sino el ejercicio y el acceso a estos puestos de representación. Y sí, tenemos ya regidores en algunos ayuntamientos. Nos falta seguir construyendo más y empujar más acciones para que podamos llegar y puedan tener representación en el Congreso y poder seguir avanzando. Creo que por ahí tenemos tiempo para un par de preguntas más, con mucho gusto, y adelante, por favor.
Buen día, mi nombre es Lourdes Baltasar y pertenezco a la comunidad Otomí y nos ubicamos exactamente en Lomas Modelo y creo que somos una de las comunidades, digámoslo así, más fuertes y acentuadas y en cuanto a actividades y trabajos se refiere al camino que mencionaba Galileo hace un momento. ¿Por qué, tomando de referencia lo que comentaba Galileo, con respecto a que si este libro bien va a ser un parteaguas importante o un instrumento para las personas que pudieran sumarse en un futuro, tanto indígenas como no indígenas, y sí ocupados en el tema, no se vierte o no se adentra realmente al tema indígena. Se perdieron ciertamente muchos, los indicadores sin duda son importantes, eso no hay vuelta de hoja. Mas, sin embargo, sí se ocupó una gran parte de este libro para hacer mención de situaciones o bien información que podríamos a lo mejor haber obtenido desde otros puntos. Hablo específicamente, por ejemplo, de la gente que se deja de mencionar, de la, digámoslo así, romanticismo que hay en cuanto a estas tres organizaciones civiles que mencionan, que las toman como únicas e impulsoras de obviamente todo el trabajo que se ha venido realizando en comunidades. Nos ponen como buenos y malos. Nosotros somos los buenos, refiriéndome obviamente a las tres organizaciones civiles, porque nosotros somos quienes impulsamos, somos quienes buscamos y somos quienes aportamos. Entonces, ¿dónde queda el resto de la participación de las demás comunidades? Ahora bien, en ese mismo enfoque me duele el hecho de que, por ejemplo, se haga mucho hincapié en el que quien determine y tenga este material en sus manos se va a dar cuenta que realmente están poniéndose como los buenos de la película o novela o como quieran llamarle. Mas, sin embargo, hay historia detrás de si realmente las personas interesadas, académicos o no, comunidades y quienes quieran involucrarse, conocen historias obviamente de los diferentes activistas y actividades que obviamente se han venido realizando para este proceso al que hoy estamos. Sin duda, yo celebro esta partitura inicial de septiembre 24 porque sin duda es un instrumento importante para nosotros como comunidad que a partir de este momento nadie, absolutamente nadie, incluidas organizaciones civiles, van a tomar decisiones por nosotros. Bien lo refería Gema en su momento, comentando que desafortunadamente desde hace ya yo creo que 2 ciclos atrás, todas las autoridades de los 3 niveles, como bien mencionan, se ha venido dando nada más un parteaguas de que, según esto, las personas más preparadas para poder tomar decisiones que a nosotros pudieran a beneficiarnos o afectarnos son las organizaciones civiles porque, entre comillas, son quienes nos conocen. Y no es así. No es así, puesto que ¿cómo decirlo? Se los voy a poner así tan claro. De las 3 organizaciones civiles que mencionan en este libro, 2 organizaciones son exactamente de las mismas personas. Y en la otra organización, que es Iguame Mochilla, no es ni siquiera de comunidad indígena. Entonces, ¿de qué se está hablando en realidad? ¿Cuál es en sí el impacto que pudiera tener este libro para ser una referencia o parteaguas? Si, por ejemplo, tratan siempre de dejar en este caso a una persona que fue punto importante para la realización y actividades de fortalecimiento para nosotros aquí en Nuevo León desde nuestra llegada, que fue José Cerda, acentuándolo como que se quiso adueñar de los resultados obtenidos. Siento que realmente es evidente que quienes están atribuyendo eso son las organizaciones civiles. José Cerda como tal fue impulsor y jamás adjudicó nada, solo y simplemente él ponía las herramientas sobre la mesa y quienes decidíamos qué hacer o no hacer fuimos nosotros como comunidad.
Aunado a eso, en los resultados precisamente de las mesas de trabajo del Congreso del 2023, mencionan a mi persona como que, y a la panelista, como que somos la piedrita en el zapato para que esto dé un resultado positivo. No se trata de que estemos buscando quién es bueno, quién es malo, no, porque si al final seguimos un objetivo, tenemos que sumar, no restarnos, no alejarnos, no estar diciendo, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo bien, no eres merecedor de estar aquí, no. Si realmente se tiene o se pretende tener un impacto positivo, tenemos que sumar, no estar eliminando a gente porque así digámoslo así, nos beneficia a nosotros. Entonces, dado todo esto, considero que sí es importante el que haya realmente una apertura o una investigación seria en cuanto a cuando se quiera presentar algo tan amplio y tan importante como es un tema de identidades étnicas. O si no, acentuarlo y especificarlo, que bien es a través de los ojos de la organización civil, no como una información entera y amplia como de comunidades indígenas, porque no es así. Gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario, no? Pues ese es solo un capítulo del libro, el que menciona usted, y solamente es un ejemplo de las organizaciones de la sociedad civil. No determina todo lo que viene en el libro. Esa sería mi respuesta a su inquietud. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pues vamos a estar repartiendo la obra aquí a todas y todos ustedes que nos hacen favor de acompañar. Sin duda alguna es un excelente documento que nos permitirá adentrarnos en 7 capítulos, ¿sí? Cómo han vivido y cómo hemos nosotros detectado mediante este estudio, este análisis y documentado estos acontecimientos que han tenido que enfrentar nuestras identidades étnicas, derechos cívico-políticos electorales de las personas indígenas y afromexicanas de Nuevo León. Adelante, lo del uso de la voz a nuestra moderadora. Gracias, comentario. Muchísimas gracias, maestro Martín González Muñoz. Aprovecho este espacio para invitar a todas y a todos los presentes a nuestro stand número 329 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León en esta Feria Internacional del Libro Monterrey 2024, en donde pueden obtener de manera gratuita las publicaciones que forman parte de la producción editorial del instituto. Enseguida haremos entrega de los reconocimientos, por lo que invito al maestro Martín González Muñoz que sea tan amable de entregar los reconocimientos por las excelentes aportaciones en esta presentación del libro Identidades Étnicas, Derechos Cívico-Políticos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León, al maestro Galileo Reyes Hernández. Gracias. Licenciada Gema Villalobos Ante. Doctora Rebeca Moreno Zúñiga. Ahora bien, antes de concluir, les pido que todos los panelistas pasemos aquí al frente un poquito y con precaución adelante de la mesita que está aquí en medio para la fotografía oficial. Y es así como concluimos con esta presentación del libro Identidades Étnicas, Derechos Cívico-Políticos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, agradecemos su asistencia. Muy buenas tardes.